Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este tercer congreso virtual de la abogacía madrileña, que organizado por parte de AJA Madrid, que es la agrupación de jóvenes abogados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Es un placer para mí presentar esta jornada sobre retos de privacidad y digitalización para la abogacía, la cual tenemos con nosotros a Jorge Cabet, que es abogado responsable del área de tecnología, medios y telecomunicaciones del despacho internacional Rodel & Partner, donde es además también el delegado de protección de datos. Es miembro, como la mayoría de vosotros, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Ha trabajado también para la Comisión Europea como asesor externo y en los despachos Everset Sutherland y Derea Piper. Publica regularmente sobre asuntos en materias de privacidad, en periódicos de tirada nacional, distintos medios y además también de participar en coloquios y sobre todo lo más importante, pues de prestar, que no es poco, el mejor servicio a sus clientes. Un placer, Jorge, tenerte esta tarde con nosotros y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a la agrupación de jóvenes abogados. La labor que hacéis es fundamental porque todos nos hemos visto empezando con las dificultades que ello conlleva y un poco lo que quería yo hacer es también sembrar cierto ánimo dentro de la abogacía joven, dar ciertos tips que yo creo que a mí me servirían si empezase en este asunto también. Yo creo que a lo largo del desempeño prontío en esta área de práctica puede ser interesante. Y si os parece, propuse 4 puntos fundamentales, a saber, eran el entendimiento del oficio del abogado tecnológico, dar unas pequeñas notas de en qué consiste ese abogado tecnológico, porque luego empiezas y es verdad que según qué despacho, según qué tamaño del despacho, según qué áreas de práctica tenga, según qué conflictos pueda tener o digamos qué áreas de interconexión pueda tener con otros departamentos, pues puedes hacer unas cosas o puedes hacer otras. Y yo creo que eso es importante saberlo también a la hora de enfocar nuestra formación y digamos, nuestras expectativas sobre esta tarea de ser abogado tecnológico. También es importante mencionar la privacidad, es un aspecto esencial dentro de la abogacía tecnológica y es bueno conocer también qué activo y cómo este activo es gestionado por parte de la Unión Europea. También forma parte de la sensibilización que persigue la Unión Europea respecto de los valores que pretende inculcar y es interesante saber cuál puede ser el futuro cuando tenemos una brújula digital a 2030 que nos marca un ritmo y un rumbo que puede ser muy interesante conocer y que creo que puede ser útil para la abogacía joven y para todos nosotros como comunidad de abogados saber estos objetivos. También, por otro lado, esta regulación obedece a la digitalización del mundo físico y digamos, el regulador ha puesto el foco en que esta digitalización es esencial a la hora de establecer la regulación. Es importante que seamos conscientes de hasta qué punto las tecnologías se están desarrollando y hasta qué punto la regulación alcanza el derecho dinámico, puede llegar a alcanzar, digamos, cubrir las necesidades de los derechos fundamentales que tenemos y hasta qué punto la regulación puede entrometerse en, digamos, toda esta parafernalia de tecnologías que nos rodean. Por último, y como colofón, el punto final son a qué retos nos enfrentamos los abogados tecnológicos. Está un poco embalado con el primer punto del entendimiento del oficio, pero el primer punto está más enfocado quizá en despachos y áreas de práctica y el último en habilidades, ¿no? Entonces, comenzando con el entendimiento del oficio, es importante conocer que debemos tener una base sólida de conocimiento. Una vez que llegamos a digamos, esta área, puede tocarnos casi prácticamente, entre comillas, cualquier cosa. Entonces, es fundamental que tengamos una solidez en derecho civil, derecho administrativo, en derecho comunitario, en derecho de la Unión Europea, porque la regulación eminentemente, prácticamente más de la mitad de la regulación que se viene adoptando en las Cortes emana de la supremacía del derecho comunitario y es fundamental conocer los resortes con los que actúa este derecho. Evidentemente,
De momento estamos en un proceso de convergencia en el que en el derecho local es fundamental y de hecho así se establecen muchas regulaciones donde hay que hacer un espigueo entre la norma local y la norma comunitaria. En ese sentido es fundamental tener una base sólida en derecho civil, en derecho administrativo y, por supuesto, en los procedimientos, en la parte más adjetiva del derecho. Nosotros, nuestra experiencia, a partir de cierta experiencia ya en el área de práctica, vamos viendo que la gente nueva que se incorpora, sí que es cierto que tienen habilidades muy relacionadas con el negocio, pero que es fundamental tener una base sólida de derecho civil, de derecho contractual, de obligaciones. Por ejemplo, otro día estábamos escribiendo un artículo sobre el artículo 82 del Reglamento General de Protección de Datos respecto a la indemnización de los daños. En la indemnización de los daños hay una remisión al derecho local, acaba de haber una sentencia del Tribunal de Justicia, y entonces en ese sentido debemos saber la responsabilidad extracontractual, cómo se entrevera con la responsabilidad del artículo 82 del reglamento. En ese sentido es fundamental tener una base sólida de conocimientos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el derecho tecnológico en términos generales es un derecho muy cambiante. Es un derecho que obedece a la realidad tecnológica. Y no solo a la realidad tecnológica, sino que al exigir un dinamismo tal para estar a la vanguardia, digamos, de la regulación en materia del derecho de la tecnología, el derecho es muy dinámico y la aplicación y el ajuste jurisprudencial, el ajuste doctrinal, el ajuste jurisdiccional, al final influye y determina mucho el marco acabado que al final los jueces acaban diseñando. Entonces, es fundamental que tengamos una base sólida en base a la previsibilidad de lo que estamos asesorando a nuestros clientes. Porque no tendremos muchos casos previos, no tendremos una solidez como pueden tener otras áreas, como puede tener el derecho mercantil, como pueden tener el derecho inmobiliario, que están mucho más consolidados en el tiempo, que obedecen a realidades que son prácticamente inherentes a nuestra civilización desde hace muchos decenios. Prácticamente obedece a milenios de tradición jurídica, entonces desde el derecho romano, pero nosotros venimos con unas novedades respecto de la tecnología que debemos prever qué nos va a decir el regulador. En este sentido también debemos estar siempre al quite del derecho blando. Hay interpretaciones tanto de derecho a la competencia, recomendaciones de la Comisión Europea, como de derecho a la privacidad, que tenemos el Supervisor Europeo de Datos, el Comité Europeo de Datos, que nos van a dar directrices acerca de cómo debemos enfocar nuestra profesión y el asesoramiento a nuestros clientes. Y ya no solo a nivel de capilaridad europea, sino también a nivel local. Puede haber jurisdicciones que tengan más de un regulador, como puede ser, por ejemplo, la alemana o como puede ser la española, que tenemos varios reguladores que hay que entreverar en materia de privacidad, por ejemplo, cuál es la visión que puede ser más acertada y dónde acogernos para no meter la pata. Entonces, en ese sentido hay que tener un olfato que viene muy bien tener la solidez de una formación jurídica que en ese sentido hayamos podido nutrir lo más posible, porque siempre nos vamos a amparar en principios generales, siempre nos podemos amparar en cuestiones que el regulador ya tiene previstas porque se asemejan o dan seguridad jurídica y en ese sentido debemos estar siempre a la vanguardia. ¿Qué nos podemos encontrar, por ejemplo, en los despachos si somos un abogado especialista en temas tecnológicos? Nos podemos encontrar muchas cosas dependiendo del despacho al que vayamos, dependiendo si es un despacho internacional, si es un despacho local, si es un despacho nacional, digamos, adscrito a una red internacional. No es lo mismo unos que otros. Hay despachos que por su tamaño y capacidad pueden ofrecer asesoramiento a big players, a grandes clientes, a grandes plataformas que pueden estar incluso sujetos a regulación asimétrica, que no es lo mismo un cliente mediano que un cliente grande
y tendremos, digamos, que asesorar de una forma distinta a un cliente mediano que a un cliente grande. No es lo mismo la ley de mercados digitales a una plataforma que tiene más del 10% de la cuota del mercado en Europa que a un cliente mediano que tiene menos de esa cuota de mercado y que aplica distinta regulación. La regulación asimétrica empieza a ser una tendencia, de hecho. Podemos ver que empiezan a surgir críticas acerca del Reglamento General de Protección de Datos y de la necesidad que habría de hacerlo asimétrico, es decir, que no aplique igual a gran cliente que a cliente mediano que a cliente pequeño. Entonces, tenemos que estar también, digamos, ojo a visor de a ver si esa regulación puede darse en un futuro y tendremos que estudiar distintas perspectivas de una misma norma. Volviendo a las áreas que nos podemos encontrar en los despachos, pues tenemos distintas, desde propiedad intelectual, derecho a la competencia, nuevas tecnologías, y en nuevas tecnologías también tendremos distintas cuestiones. También tendremos, pues, por ejemplo, los que afectan más a contratos, los que afectan más a privacidad, lo que afecta más a consumidores, derecho comercial, a nombres de dominio, a condiciones generales. También podemos ver temas de derecho de juego online. Entonces, el enfoque que tendremos que dar a nuestra formación va a ser un enfoque distinto. Tendremos que ver, tendremos que estudiar, digamos, a ese despacho y ver cuál es su nicho de negocio. En ese sentido, también tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber si tenemos esa capacidad de prestar ese servicio y si tenemos también esa formación y esa adecuación. También hay una rama evidente que tiene que ver con adecuaciones a estándares internacionales. Hay consultoras que basan su nicho de negocio, digamos, su capital en prestar asesoramiento en la adecuación de distintas ISOs, como puede ser la 27001, la 27001 es acerca de seguridad, la 9001 de acerca de calidad, la 27701 de privacidad, y entonces acompañaremos, digamos, a las empresas a poder certificarse en este tipo de ISOs. También tenemos el Esquema Nacional de Seguridad al que tienen que adscribirse las empresas que liciten, y también es interesante saber si los despachos también acceden a licitaciones, y tendremos que conocer los requisitos previos para poder, digamos, prestar nuestro asesoramiento acerca de las licitaciones. No es lo mismo un despacho que tiene un cuerpo de licitaciones y en el que tenemos que conocer las vías del Esquema Nacional de Seguridad, que también es un elemento adjetivo del asesoramiento. No solo tendremos que prestar asesoramiento sustantivo en la materia que asesore fruto de esa licitación, sino que también tendremos que estar viendo si cumplimos con los requisitos formales de esa licitación. Pero esto es fruto del estudio del despacho al que queramos, digamos, postularnos, y tendremos que procurarnos esa formación o ver si en el despacho ese podremos adquirirla y tenemos la capacidad suficiente. Esto es, digamos, un entendimiento del oficio, de lo que es el abogado tecnológico. Tenemos que ser conscientes de que es un campo enorme, de que tendremos quizá que empezar sabiendo mucho de demasiadas cosas, o por lo menos cuando entremos en el despacho tener la disposición de estar así, porque hay un determinismo al final en los despachos. Uno se puede formar en derecho a las nuevas tecnologías, ver un crisol de formación, pero después acceder a un despacho y especializarse en derecho a la competencia del seguro, en derecho a la competencia de los mercados energéticos, o al final acabar en privacidad de grandes clientes, acabar en asesoramiento de contratos de software, o todo junto. Entonces tendremos que ver qué formación es la adecuada respecto de qué queremos nosotros, en qué queremos nosotros trabajar y examinar estas cuestiones. Respecto del segundo punto, la privacidad como activo dentro de la Unión Europea, este es un punto muy, muy interesante, donde vemos cómo se entrevera la política con, digamos, lo que es la regulación. Evidentemente tenemos que ser
honestos, y la regulación, la legislación, al final se basa en la política. Y como decía Bismarck, las salchichas y la política se parecen demasiado, nunca preguntes cómo se hacen, ni lo uno ni lo otro, porque si no, no te lo vas a comer. Entonces, la regulación está influida por un marco mundial, la regulación regional, al menos de Europa, está influida, por supuesto, con un activo, con los valores de la Unión Europea, pero también con cómo la Unión Europea vende sus activos al resto del mundo. Europa ha sido más que nada un país transaccional, una región transaccional. El resto de regiones, como pueden ser Asia, como pueden ser Estados Unidos, son más manufactureras, y nosotros tenemos que ofrecer algo al mundo para poder formar parte de él y ser un jugador más dentro del futuro que nos espera. Entonces, tenemos que garantizar nuestra productividad dentro del marco mundial, y una de las cuestiones que han salido y que desde mi punto de vista muy acertadamente es, digamos, la seguridad jurídica, la privacidad como activo, los derechos fundamentales a proteger como, digamos, un parapeto frente a la competitividad del resto de países. En ese sentido, Europa ha adoptado una brújula digital a 2030, donde establecemos unos objetivos para poder, digamos, estar a la altura de la competitividad y la competencia del resto de regiones. Tenemos unos objetivos digitales, entre otros, la duplicación de unicornios, la de obtener especialistas en materia de tecnología, 20 millones de especialistas en materia de tecnología en 2030, ahora tenemos aproximadamente unos 7 millones, siempre cumpliendo con los requisitos de cuotas de hombres y mujeres. El 80% de la población en 2030 deberá tener capacidades nativas digitales. Es esencial que la población tenga competencias digitales básicas y que podamos desenvolvernos con total desenvoltura dentro de 7 años, porque dentro de la brújula digital es un objetivo fundamental, pero desde luego dentro de la competitividad de digamos, la Unión Europea dentro del marco mundial es esencial. La conectividad también es muy importante, la conectividad 5G. Ahora lo vemos que es uno de los grandes problemas que ha tenido el metaverso para implantarse. El metaverso requiere de una conectividad brutal, y el mundo no está preparado para absorber esa demanda. En ese sentido, las estructuras de conectividad van un poco por detrás de lo que es el afán tecnológico. Evidentemente, el metaverso ha sido desarrollado por parte de plataformas que tienen un interés mercantil en que se desarrollen, pero desde luego que si conseguimos una conectividad mayor dentro del entorno de la región, seremos mucho más competitivos. Una de las cuestiones también que ha surgido con la pandemia, aparte del teletrabajo, que es una cuestión que ha sido una gran preocupación, de poder tener la resiliencia en ese sentido, de poder tener una capacidad de maniobra para poder ser productivos siempre que tengamos una afectación pandémica o que tengamos cualquier evento que pueda interrumpir nuestra productividad. Hay otras cuestiones como pueden ser la telemedicina, que estamos en un proceso, digamos, de desenvolvimiento donde la Unión Europea desea que dentro de unos años pueda prestarse. De momento es complicado. La Lex Artis de la medicina impide en muchos casos la evaluación por medios telemáticos, evidentemente, porque no podemos acceder a toda la información del paciente, pero es posible que con el desarrollo tecnológico dentro de unos años podamos, ¿por qué no?, acceder a información que ahora mismo somos incapaces. Entonces hay que antecederse, hay que anteponerse a las posibilidades de desarrollo en ese sentido, a ver si seremos capaces de prestar este tipo de servicios.
un dato interesante es que en principio dentro de 2 años Europa tiene que tener el primer ordenador de aceleración cuántica. Entonces, poco a poco intentaremos ser también en 2030 participar en la fabricación de uno de cada 5 chips. Poco a poco vemos que el desarrollo tecnológico es un área fundamental, es un elemento estratégico de la comunidad internacional y sobre todo de la región europea, donde la regulación cada vez más va a ser más compleja y donde hay una voluntad europea de no dejar al albur de las compañías la regulación en materia de tecnología. Evidentemente tenemos la parte de compliance que se está desarrollando enormemente. Va a haber posiblemente, puede que exista la probabilidad de que las compañías deseen fortalecer los criterios mínimos regulatorios en materia de tecnología para conseguir, digamos, dar una imagen y, ¿por qué no?, contribuir a la sociedad de una manera más cualificada que la propia legislación. Y en ese sentido los abogados tenemos más que garantizado el trabajo y cada vez con una regulación que sea más compleja. En este sentido también es importante advertir que esta complejidad regulatoria, como puede ser, por ejemplo, lo que hemos mencionado antes, la regulación asimétrica, cada vez la regulación es más compleja porque obedece a un entorno más complejo. La regulación asimétrica, por ejemplo, es un elemento fundamental que obedecerá a la complejidad del mercado, como decimos, y para ello es fundamental tener abogados. Es cierto que hay especializaciones de consultoría que se basan en estas complejidades regulatorias, pero son nichos de negocio que cada vez, desde mi punto de vista, van a ser van a tener un nicho más temporal. Dado el dinamismo que estamos experimentando y la complejidad que vemos de derecho blando, de reguladores, de legislación nacional, etcétera, demandaremos muchos más abogados que consultores, que, ¿por qué no?, por supuesto, son necesarios y estarán en cuestiones más puntuales de esquema nacional de seguridad, cuestiones muy técnicas y son esenciales, pero desde luego que desde el punto de vista de la abogacía es esencial tener una formación especializada en esta materia y desde luego que entender esta complejidad de la supremacía del derecho comunitario, de la legislación local, regional, etcétera, etcétera. Esto, digamos, que es un dibujo rápido a vuela pluma de lo que son, digamos, ahora mismo las tendencias del mercado de la Unión Europea, las tendencias regulatorias y qué podemos hacer con ellas los abogados y cómo podemos aprovecharlas, cómo debemos formarnos y cómo debemos entender el tejido europeo en ese sentido. Respecto de la regulación que procura la Unión Europea, debemos también darnos cuenta que lo que hemos comentado, el desarrollo tecnológico es cada vez mayor. El desarrollo tecnológico, además, se da en cada vez más cosas. Tenemos en la digitalización del mundo físico y las necesidades de su regulación, que es este punto que vamos a ver ahora. Tenemos que, por ejemplo, el Internet de las cosas, cada vez más elementos de nuestra vida cotidiana están digitalizados. Hay un artículo delicioso de Kashmir Hill, que es una periodista del New York Times, que habla de una experiencia que tuvo en su casa introduciendo elementos digitalizados donde tenía el colchón digital, conectado a Internet, todo a base de dispositivos inteligentes, la cafetera, todo tipo de gadgets aparte del reloj, todo lo que os podáis imaginar. Puso un router de salida en su domicilio y la cantidad de datos que recogen estos gadgets es impresionante. Cada vez vamos a ver que el volumen de macrodatos que se genera de mes a mes es mayor. Estos datos son un elemento crucial para el desarrollo tecnológico, pero evidentemente el volumen de datos que se recogen de los dispositivos inteligentes pueden, aparte de ser datos personales, tienen que regularse.
esta regulación que, digamos, procura la Unión Europea respecto de los datos personales, cada vez va a ser mayor cuantos más dispositivos nos rodeen. La videovigilancia, la medición de nuestros biorritmos, todas estas cuestiones inciden en preocupaciones regulatorias. No olvidemos que la privacidad, por ejemplo, surge de la preocupación con recoger información en el Tercer Reich, en registros públicos, donde se llevaron a cabo los exterminios y al final, fruto de esas cuestiones, se asesinó a más de 50 millones de personas. Hay una sensibilidad detrás de todo esto. No es una cuestión que se deje al arbitrio de una regulación quisquillosa que tiene que ver con que, oye, yo no quiero que mis datos personales se divulguen. No, es que al final estas cuestiones es fundamental regularlas por las consecuencias que puede haber, por ejemplo, si llegamos a algún totalitarismo, con las consecuencias que puede haber personales a efectos de reputación, con las consecuencias que puede haber personales a efectos de daños morales si hay una divulgación de datos o una fuga, por supuesto no consentida. Entonces, es fundamental que este mercado esté regulado y que esa regulación obedezca a una realidad de cómo los datos se están tomando. Y ya no es solo una cuestión de los datos que se esté tomando, sino que la tecnología es una forma de poder y el diseño con el que esta tecnología se relaciona con nosotros al final está determinando cómo nosotros tomamos ciertas decisiones. Entonces, en ese sentido, es fundamental que haya una tecnología, que haya una regulación que obedezca a que los avances tecnológicos estén cubiertos. En ese sentido, ahora mismo ha aflorado en el mercado, digamos, ha aflorado con el ChatGPT el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una cuestión que evidentemente nos va a dar mucho trabajo a los abogados. Ya se ha aprobado la regulación en materia de inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto también debemos pensar es inteligente la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto la tecnología está vendiendo como, digamos, las grandes plataformas están vendiendo como inteligente a la inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto esta inteligencia artificial, que además está diseñada para impresionar, como puede ser, por ejemplo, el ChatGPT? No sé si habéis tenido la oportunidad de usar el ChatGPT, pero al final es una herramienta que si la usáis con el tiempo vais viendo que tiene sus errores, que evidentemente está muy bien construida, pero quizá estamos lejos de conseguir que la inteligencia artificial sea inteligente. Todavía no somos capaces de, digamos, emitir, la tecnología no es capaz de emitir un número aleatorio. Y aquí pongo un ejemplo interesante a efectos de lo que nos preocupa, de la formación de un abogado en materia de tecnología. Yo tuve la suerte y tuve también el prurito de estudiar lenguaje de programación, en concreto estudié Python. Es interesante, es fundamental conocer el producto tecnológico y el lenguaje de programación. Es importante conocerlo para saber, por ejemplo, cómo puede producirse un acto negligente cuando, por ejemplo, se aprueba un pago que debe programarse desde una aplicación. Debemos saber qué fallos pueden ser negligentes o qué fallos pueden ser consecuencia de una responsabilidad extracontractual, consecuencia de un uso que no sea correcto, de no conocer, digamos, el lenguaje como debería conocerse, hasta qué profundidad. También la programación en ese sentido es fundamental para saber cómo funcionan los árboles de decisión, cómo funciona la inteligencia artificial y comprender finalmente que ponerle nombre a una serie de decisiones que tienen una consecuencia y que tienen una decisión que quizá vaya a otro árbol de decisiones y que esta a su vez vaya a otro árbol de decisiones, no tiene por qué ser inteligencia artificial, sino que puede formar parte de una red de funciones que tiene un resultado. Si esta red de funciones
que tiene un resultado, le ponemos el nombre de red neuronal, vamos creando en el público objetivo una conciencia, en el top of mind del cliente, de todos nosotros, la sensación de que la inteligencia artificial es muy inteligente y de que los productos tecnológicos siempre van a estar a la vanguardia de lo que nosotros esperamos. No obstante, desde mi humilde punto de vista, la regulación de la inteligencia artificial debe proveerse a nivel mundial. En Europa, como os digo, nos hemos provisto de una regulación. Es una regulación que, digamos, establece en cascada ciertas categorías para que, sobre todo, la inteligencia artificial no produzca efectos discriminatorios. ¿Qué os quiero decir con esto? Que es importante conocer el producto, es importante el sentido crítico a la hora de qué estamos asesorando. ¿Cuál es el producto sobre el que estamos asesorando? Vamos a ver qué es la inteligencia artificial. Es importante en ese sentido, o a mí, por ejemplo, me resulta de mucha ayuda tener buenos amigos que sean especialistas en estas cuestiones. Evidentemente, nosotros no podemos abarcarlo todo, no podemos ser ingenieros, no podemos ser abogados. Es cierto que los hay gente que tiene unas capacidades y un currículum brillante. Seguramente en las universidades los programas, por lo menos en Derecho, empiecen a adoptar asignaturas que tengan más que ver con la vertiente técnica, pero de momento nosotros tenemos que conocer y ser híbridos entre lo que es la tecnología y lo que es la regulación. Sobre todo también para, una vez conocida la tecnología, poder asesorar en los peligros también que tiene esta tecnología, poder ser críticos y poder también ser operadores que influyan en la futura regulación, quizá. De decir, por ejemplo, el abuso o la asesoría a nuestros posibles clientes, el abuso de los patrones oscuros. Los patrones oscuros son una forma de interfaz con, digamos, los consumidores finales de nuestro cliente. Tenemos que saber hasta qué punto la política de privacidad que estamos redactando es comprensible o no. Tenemos que ver que quizá no por el hecho de que un competidor o de que un compañero redacte una política de privacidad de determinada manera, nosotros tengamos que hacerlo así, porque dependiendo también del público objetivo que tenga nuestro cliente, debemos enfocar un lenguaje u otro, porque también el legal design es importante. Dentro del diseño legal no entra solo lo que son colorines y símbolos, sino también un lenguaje claro, un lenguaje llano, en el que finalmente los consumidores, tanto de cualquier registro cultural, cualquier registro social, cualquier registro económico, puedan comprender qué es lo que estamos asesorando. Esa también es una labor muy difícil. Es colosal hacer una subsunción de un texto normativo, como puede ser, por ejemplo, la regulación en mercados digitales, la ley de mercados digitales, la ley de servicios digitales o la regulación en materia de inteligencia artificial, el reglamento en materia de inteligencia artificial, hacer una subsunción del texto y después ver qué documentos necesitaríamos para poder, digamos, cumplir con ese reglamento y después también ver si los requisitos de información que nos obliga ese reglamento, si los requisitos de información son a consumidores. Y si son a consumidores, saber qué lenguaje debemos usar, saber que a lo mejor hay ciertas cuestiones que no podemos decir o que podemos formular de otra manera para que sean más comprensibles. Esto es fundamental también para dárnoslo entre todos en este marco común de la Unión Europea, porque, como digo, al final tomamos decisiones a base de el diseño que vemos, a base de las interfaces y las políticas y usos, términos de condiciones, términos de uso, son tan complejas que al final nadie se las lee. Entonces, todos estamos llamados también a que esas políticas sean más permeables a todos los registros que veamos. Evidentemente, también tenemos que obedecer a nuestros clientes y nuestros clientes tendrán que dar el visto final a todo lo que nosotros hagamos, pero el sentido crítico en este sentido, valga la redundancia, debe ser fundamental. Es conocer el producto, conocer bien
la regulación y, entre medias, crearnos un sentido crítico que nos ayude a también prestar un asesoramiento diferente, prestar un asesoramiento en el que podamos despuntar y podamos ofrecer, digamos, lo mejor de nosotros mismos. Esto respecto a la digitalización del mundo físico y la necesidad de su regulación. Vamos finalmente, si os parece, a hablar de los retos del abogado tecnológico y las actitudes convenientes a su desempeño. Yo creo que esto es, perdonad, consecuencia de todo lo que hemos hablado anteriormente. Al final, la formación constante es fundamental, es un reto, es esencial a la hora de prestar el mejor asesoramiento a nuestros clientes, puesto que, como hemos dicho, la regulación es cambiante. Tenemos de hace muy poco la ley de mercados digitales, tenemos de hace muy poco la ley de servicios digitales, tendremos que estudiarlas, tendremos que ver su contradicción con a lo mejor otro asesoramiento que hayamos prestado a nuestros clientes o novedades que impriman a nuestros clientes y vamos a asesorarles. Tendremos que ver distintas cuestiones que requieren de una formación constante y de un estudio, y fundamentalmente eso se basa en una perseverancia, en la necesidad de adaptarnos a un entorno cambiante, tanto como hemos mencionado antes, tanto el software como el hardware, como el entorno en el que nos movemos va a cambiar. La ley de Moore hace mucho que se sobrepasó. La ley que establecía que cada 2 años el número de chips iban a duplicarse, ya estamos en otro entorno. ¿Por qué no dentro de 2 años, como os he comentado, tendremos el deseo de la brújula digital europea es tener en 2025 el primer ordenador de aceleración cuántica? No sabemos qué nos va a, digamos, cuál va a ser la consecuencia de tener este primer ordenador de aceleración cuántica. No sabemos si quizá uno de los efectos sea que, por ejemplo, la blockchain sea desmontable, porque hasta ahora mismo se basa en nodos que en principio técnicamente son atacables, pero que económicamente es inviable poder atacarlos debido a que los esfuerzos estructurales serían impresionantes para poder atacar la seguridad que produce la blockchain. Entonces, en ese sentido, habrá que estar ojo a visor porque quizás dentro de 2 años este tipo de tecnologías que hoy mismo se están desarrollando y ya sea la Comisión Europea ya ha aprobado el primer sandbox de blockchain para examinar si es viable esta tecnología en el entorno empresarial, ya veremos si sigue siendo viable con las nuevas tecnologías que nos esperan, no en el futuro, sino en un largo plazo, quizá dentro de 2 años, como decimos, o dentro de 1 año, o quizás sí exista algún hacker que en algún momento nos desmonte toda esta tecnología y no podamos seguir ofertándola. Es un entorno, en ese sentido, el entorno puede ser dramáticamente cambiante y nos puede cambiar desde la regulación hasta los estándares, y en ese sentido debemos estar siempre formados para poder asesorar el mejor asesoramiento que podamos, y sobre todo que cuestiones como la pandemia también son un reto en el sentido de la formación. Yo recuerdo cuando se aprobaron las medidas de toma de temperatura que debimos prestar asesoramiento a nuestros clientes en la materia. No había hubo un momento en el que no hubo ninguna guía de ningún regulador y debimos prestar asesoramiento a los clientes sobre cómo debía tomarse la temperatura, cómo debíamos cumplir con el requisito de informar acerca de los datos personales que se tomaban. Los clientes te preguntaban cualquier tipo de medida técnica, si era viable o no adoptarla, cualquier tipo de medida organizativa, si poner un enfermero como un asistente sanitario, como se dijo en el primer momento, era lo ideal, pero no todo centro de trabajo tiene un asistente sanitario o, en su defecto, una persona en materia de prevención de riesgos laborales, o esa persona a lo mejor está teletrabajando. La complejidad es enorme
y hasta que dio la primera guía el Supervisor Europeo de Datos tuvimos que ser creativos y tuvimos que, evidentemente, ser previsores para ver qué se iba a adoptar por parte del regulador. En ese sentido, también la actitud es importante. La actitud que tenemos que tener es de escepticismo, también de valentía, porque desde luego que al final firmar un informe donde recomiendas determinadas medidas que no ha adoptado ningún regulador o que se basan en nociones que pueden basarse en las futuras regulaciones que se adopten o las futuras decisiones que emitan los reguladores, es algo complejo. Entonces hay que ser también, hay que ser atrevido, adoptar criterios basados siempre en nuestro conocimiento y en nuestra picardía en ese sentido para poder firmar un informe, como os digo, que puede basarse en nociones. También, evidentemente, tenemos que ser perseverantes. Como os he comentado, la formación requiere perseverancia. Debemos de estar siempre al día de pues cuestiones recomendaciones que emita la Comisión Europea, si nos dedicamos a derecho a la competencia, evidentemente decisiones de los tribunales, jurisprudencia menor, incluso cuestiones que adopten los juzgados, compañeros que hayan tenido la experiencia en lo mismo. En ese sentido debemos que formarnos, somos abogados, debemos aplicar siempre el criterio más vanguardista posible y sobre todo ser humildes. Esa humildad, mi recomendación es que la adoptemos siempre en el sentido de que revisemos siempre lo que enviamos, seamos escépticos de nuestro propio conocimiento, siempre, evidentemente, tendremos que formarnos para ello, tendremos que revisar hasta la tarea más sencilla puede tornarse compleja si no revisamos con humildad nuestros propios asesoramientos. Debemos siempre también atender a los clientes con mucha atención. Al final, los abogados nos dedicamos a escuchar y tenemos que ser conscientes también de que los clientes tienen distintas necesidades, de que venimos a solucionar un problema y que no siempre a lo mejor es aplicar una regulación, sino solucionar una cuestión transaccional, una cuestión que puede solucionarse quizá desde un punto de vista más creativo y que no tiene por qué ser la aplicación de un determinado artículo de la Ley de Comercio Electrónico o del Reglamento General de Protección de Datos. Pueden ser cuestiones que incidan en la solución de un problema que le ha acaecido a nuestro cliente y que la creatividad en ese sentido puede jugar un papel muy importante. Y para no extenderme más y teniendo en cuenta el tiempo pactado, yo creo que ya hemos acabado de momento. No sé si quizá habrá alguna pregunta de los intervinientes o asistentes. Y bueno, yo estaré encantado de responderoslas y con total atención a lo que me digáis. Y pues si tenéis alguna pregunta, yo encantado. Sí. Mira, nos pregunta Marcos un poco por esa regulación que está haciendo la Unión Europea sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Si puedes indicar un poco qué es lo que está teniendo en cuenta, qué cuestiones. Parece que hay un poco también de debate sobre, bueno, pues que quizás es demasiado pronto, que se está poniendo un poco la venda antes de la herida o de tener en cuenta por dónde va a ir la regulación y por dónde va a ir la tecnología, ¿no? Muy buena pregunta. Digamos que el dinamismo que está experimentando la Unión Europea o que aparentemente quiere, digamos, la impronta que quiere dejar en los ciudadanos, en los distintos operadores, es definitivamente de derecho dinámico. Una de las ponentes de la regulación en materia de inteligencia artificial, de hecho, ha sido una exministra española. También en el nuevo reglamento de datos,
de datos industriales. Y hay una mezcla de dogmatismo, de marketing, de regulación, como os he comentado. Al menos personalmente así lo siento. Como he comentado, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial de momento no es tal, o por lo menos la que nos imaginamos nosotros, de un sistema complejo de redes neuronales que es capaz de tomar decisiones de forma completamente automatizada y sin requerir una intervención humana, y que es capaz de hacerlo con un nivel de detalle y de precisión inimaginables. Digamos, como está construido ChatGPT, que le preguntas cualquier cuestión y te responde con un detalle que te sorprende, pero no hay que olvidar que estas herramientas están diseñadas para sorprendernos, que forma parte del producto. Al igual que nos compramos un reloj o nos compramos una televisión con una definición que sorprende, y viendo el vídeo que a lo mejor nos prepare el que manufactura la televisión, y que, digamos, vemos un vídeo con una definición de 5K, de 6K o lo que te quieras imaginar, pues estos productos también están diseñados para impresionar. La regulación sobre inteligencia artificial, si es demasiado pronto, pues es discutible. Desde luego que, dependiendo del cliente que tengamos, la seguridad jurídica que otorga una regulación que podamos pensar que es pronto tenerla, es interesante que se publique con esta prontitud, y que puede ser un first mover. O sea, desde luego que es un first mover. El Reglamento General de Protección de Datos ha sido copiado y pegado en un montón de países, hace mínimamente un año en Brasil, hace poco en Kenia, Nigeria, y hay un montón de países que han imitado los dogmas del Reglamento General de Protección de Datos. Esto quizá también sea un aliciente para la regulación en materia de inteligencia artificial, que de momento es fundamental. Es cierto que si hay riesgos de discriminación, se centre en mitigar esos riesgos, y sobre todo es interesante que establezca unos usos prohibidos en materia de inteligencia artificial. Ya comentó Leonardo Cervera Navas que tuvieron una intervención en el comité, en el Supervisor Europeo de Datos, acerca de un sistema de toma de decisiones que afectaba al final a una minoría en Países Bajos, si no recuerdo mal. Entonces, es cierto que aunque pueda ser demasiado pronto y la influencia de esta tecnología pueda ser escasa, la afectación que puede tener a derechos fundamentales es fenomenal. Y aunque afecte a un grupo pequeño, o así lo podemos considerar, pequeño de personas, la afectación puede ser tan grave que desde mi punto de vista, sí que es propicio regular estas cuestiones. Por tanto, desde mi punto de vista, es cierto que puede haber un aparato de promoción, porque evidentemente también la regulación tiene ese efecto social. No hay mejor manera de coartar actitudes que, evidentemente, establecer la regulación sobre ellas. Y también tiene una vertiente, evidentemente, de llamamiento a navegantes, y lo que hemos comentado antes de dar una visión de activo, de activo y de valores dentro de la Unión Europea respecto de estas actitudes. No las vamos a consentir, se van a regular, y cualquier operador que venga de fuera y se establezca dentro de nuestro entorno, del entorno económico europeo, pues tendrá que someterse a esta regulación y no podrá ser el salvaje oeste. Ese llamamiento yo creo que es propicio también hacerlo, habida cuenta de cómo el resto de jurisdicciones, como puede ser Asia o países que tienen una regulación quizá un poco más laxa o más centrada en grandes plataformas, como puede ser Estados Unidos, pues es importante lanzarlo desde mi punto de vista. No sé si esto contesta a nuestro compañero Marcos. Sí, perfectamente, Jorge, muchas gracias. Patricia, más que una pregunta, yo creo que es una reflexión. Comenta cómo, o entiende que hay un reto importante de protección de los consumidores frente a estos operadores tecnológicos gigantescos que en muchas ocasiones, pues, al hacer valer nuestros derechos, pone como ejemplo España, pero dice que también ocurre en otros países, frente a lo que
entiende son meras filiales en algunos casos de publicidad o con una actividad muy reducida en nuestro país y que a la hora, por ejemplo, de ejercer pues algún derecho al olvido o algún otro tipo de cuestión, bueno, pues hace que tengas que dirigirte a ordenamientos jurídicos de otros países, ¿no? Y entiende que en este punto, pues ella lo entiende como un debe, ¿no? Respecto a la protección de los consumidores, al menos en España, y entiende que también a nivel de la Unión Europea, pues frente a estos operadores tecnológicos. Si nos puedes comentar un poco tu opinión. Sí, sí, por supuesto. Me encanta esta pregunta porque además yo creo que no es un reto para proteger solamente a los consumidores, sino que se trata de un reto para proteger a los ciudadanos. Hay veces que es importante ponerle el nombre a los sujetos a los que se dirige la regulación. Por ejemplo, a mí personalmente empezar a llamar clientes a lo que son los pacientes, pues no me parece del todo correcto. Los pacientes son pacientes porque tienen una enfermedad y no son clientes porque, digamos, el intercambio no es monetario. El intercambio tiene que ser, digamos, de un asesoramiento que está entroncado con la salud. Los consumidores, a efectos de privacidad y de ser objeto de un constante de constante artillería de mercadotecnia, al final somos ciudadanos que vivimos en un entorno democrático y que estamos siendo constantemente bombardeados por publicidad, que no está dirigida tan solo a conmover nuestros corazones. Ya no era lo de vender papel higiénico con perritos, de decir, ay, mira qué mono el perrito de Scotex. No, ya es en una aplicación meter un patrón oscuro que es cerrar app con una X que ni se ve, que hay veces que es un píxel, poner los colores las letras de unos determinados colores que nosotros no nos damos cuenta, pero que generan en nosotros una aversión, un rechazo o también digamos un enganche. Estamos viendo que el fear of missing out, por ejemplo, está generando suicidios, que ciertas plataformas de redes sociales están generando complejos anoréxicos en adolescentes. Estamos viendo que la tecnología tiene una parte fundamental en el desarrollo humano, pero que también puede tener una afectación brutal en el sentido de salud, de democracia, de sociedad. Por tanto, hay que proteger a los ciudadanos, ya no solo a los consumidores, en el entorno, digamos, empresarial o en el entorno digamos, de los operadores que influyen en el mercado, porque al final tú pasas por un escaparate y también hay plataformas multimedia, también hay, digamos que todo un entorno que se enfoca en generar un contexto, digamos, concreto en nuestros adolescentes y en los ciudadanos. Por tanto, yo creo que es fundamental regularlo y poner coto a actividades que pueden ir en contra de nuestros propios intereses como ciudadanos y como personas. Así que es importante que no hablemos de consumidores, sino de personas, que estamos aquí y sufrimos todas estas cuestiones. No sé si esto contesta, Patricia, pero por lo menos... Lo contesta, sí, perfectamente, Jorge. Muchas gracias. La última pregunta que la formula Paloma, en este caso nos comenta cuáles son la formación principal que tiene que tener un abogado tecnológico, es decir, cuáles son las habilidades esenciales. Has apuntado algo durante tu exposición, pero o sea, ¿cómo mantenerte actualizado? ¿Qué tipo de cuestiones? ¿Por dónde puede tirar, digamos, para especializarse como abogada tecnológica? Pues desde mi punto de vista, la formación principal de un abogado tecnológico es la constante, la formación constante. Ya puede ser más humilde en mejores centros de estudios, en peores, en centros más caros, más baratos, por la vía personal de comprar un libro, por la vía amateur, profesional, pero yo creo que al final es el prurito de estar siempre al cabo de la calle de absolutamente todo, de tener también curiosidad por
no solo por doctrina, por jurisprudencia, por jurisprudencia menor, sino por también tener un sentido crítico, por lo que he comentado antes de establecer nuestro propio criterio. Cuanto más sabes, es verdad que más dudas tienes, pero llega un momento de océano azul en el que estableces tu propio criterio. Y respondiendo a Paloma, desde mi punto de vista, la formación constante y casi de costumbre, por deformación, la formación por deformación, creo que es lo mejor. No sé si esto responde a Paloma, pero yo creo desde mi punto de vista que es lo esencial. En ese sentido también los despachos que ofrecen formación continuada a los abogados son los más valorables y por defecto a la hora de comer, ir a una formación que sea, aunque no esté relacionada con lo tuyo, siempre puede darte que pensar también y al final encontrarás el punto de conexión y quizá empieces a formar ahí también lo que digo, un sentido crítico, incluso ver conexiones que antes no se han visto y que pues pueden ser reflexiones interesantes de algún artículo doctrinal que tú escribas y que rellene algún tipo de agujero que es necesario rellenar de alguna manera. Entonces, por tanto, lo esencial es que la formación sea continua siempre. Pues muchísimas gracias, Jorge. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde, la claridad con la que has expuesto todo y muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que necesitéis siempre. Muchas gracias. Gracias, Jorge.